Como advirtió Foucault, la época clásica parece haber inventado un nuevo modo de gobernar a los pobres que se distinguirá de la doctrina tradicional de la caridad católica. Durante la época clásica, como la llama Foucault, se forjó lo que llamaré un gobierno clásico de los pobres que nos es quizás en parte contemporáneo. Policía de los pobres es el nombre institucional que recibe en España el nuevo modo de gobernar a los pobres en ese periodo. Su establecimiento se produjo en medio de un intenso debate que problematizó la miseria y los necesitados en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. En particular, uno podría decir, el despliegue institucional fue entre 1778 y 1783, lo más importante en términos legales. El nuevo modo de gobernar a los pobres que dicha policía establece viajará de modos diversos y aún necesitados de ser estudiados con detalle a las colonias americanas. Un asunto que aprovecho a decir no se ha hecho extensamente y que sería muy interesante intentar con un grupo, porque es muy variado, ¿no? Pero lo que interesa esta presentación no es trazar la emergencia transatlántica de un gobierno clásico de los pobres, es decir, sus idas y venidas y sus diferencias en cada uno de los lugares, sino como un paso previo a ello delinear el saber gubernamental sobre los pobres articulados en la metrópolis. La razón, quizás inicial al menos, es que la intensidad de la problematización allí se tradujo en una serie de textos de todo tipo, de libros, de contiendas públicas, por ejemplo acerca de la limosna, a la que podamos acceder y que tienen al parecer al menos mayor riqueza y focalización que lo que habría ocurrido en América. Para ello, primero se identificarán aquellos elementos provenientes del pensamiento policial dieciochesco y segundo se analizará un aspecto usualmente relegado, esto es, los elementos católicos que se combinaron con ellos. Cuatro son, en mi opinión, los elementos policiales desde los cuales se configura el saber gubernamental sobre los pobres en la época clásica española. Primero, a primera vista, el saber gubernamental clásico plantea el problema del mismo modo como lo había hecho la doctrina caritativa, es decir, como un saber que determina un modo de conducir y conducirse respecto de los pobres más que, podríamos decir, la pobreza como objeto, ¿no? Sin embargo, sus análisis operan un desplazamiento fundamental. Los pobres ilustrados son considerados desde la importancia que adquiere producir riqueza para el Estado y no, por lo tanto, desde la acuciante pregunta sobre la salvación. La imperiosa urgencia de generar riqueza para que España recuperara su sitial en Europa, y este no es solo un problema español, es más bien un problema que aparece en todos o es para todos los países europeos, ¿no? Pero en España quizás tiene este agregado, quizás digo, de esta nostalgia de la potencia perdida, pero esta, como decía, la imperiosa urgencia de generar riqueza para que España recuperara su sitial en Europa es lo que por un lado planteará el problema de la pobreza como una amenaza económica, política, y por otro obligará a repensar la manera de gobernar a los pobres de modo de alcanzar la felicidad de la monarquía y sus vasallos. La felicidad, como ustedes saben por los textos de Foucault, es propiamente la felicidad, es decir, el fin policial, ¿no? La ciencia de la policía se plantea todo el tiempo alcanzar la felicidad del Estado y de los súbditos, creo yo, ¿no? Al menos así se lee en Justi. Segundo, la urgencia por generar riqueza para el Estado hace que la cuestión de la población sea ineludible. Un axioma del saber gubernamental español de ese tiempo es que dicha población constituía la principal riqueza de la nación, bajo una explicación económica que Schumpeter llama de rendimientos crecientes. Era mayor población, mayor riqueza se producirá. Esa era de alguna manera una verdad casi incuestionable, sobre todo en España y en Alemania, dice Schumpeter. En otros países de Europa, como en Francia, se empieza a resquebrajar esa certeza. Pero dicho axioma tiene dos consecuencias respecto de las medidas políticas a tomar. Primero, se propondrán medidas generales orientadas tanto a conservar como a aumentar el número de habitantes, asuntos que, como saben, han sido pensados usualmente bajo la noción de biopolítica, ¿no? En los estudios de los lectores de Foucault. Segundo, se insistirá en medidas gubernativas tendientes a lograr que trabajen todos quienes sean capaces de hacerlo, que es el asunto un poco que más me interesa a mí, ¿no? De esta manera, el nuevo saber gubernamental se preguntará cómo mantener,
incrementar y activar a los vasallos para obtener una población robusta. Ellos son, dirán los escritores policiales, el verdadero tesoro de la monarquía y devendrán, en consecuencia, objetos centrales para el saber gubernamental que se va forjando. En consecuencia, el citado axioma y sus dos consecuencias no conllevan, la obliteración, por decirlo de algún modo, de la importancia del individuo en beneficio de la población, sino la articulación entre ambos. Los vasallos no son olvidados por el saber gubernamental policial de lo que Foucault llamó la época clásica, sino recortados de un modo específico. Preliminarmente podríamos decir que ellos se definen como fuerzas individuales que componen el objeto colectivo población, y tomo la palabra fuerza de Justi, que justamente en su tratado habla de fuerzas, ¿no? De los vasallos como fuerzas. Dicho recorte coincide con una conclusión que Foucault adelantó precisamente en sus análisis sobre la racionalidad política moderna, a saber, ella es a la vez individualizante y totalizante, y por lo tanto, agregó, la respuesta frente a esta racionalidad o las posibilidades de inventar algo alternativo a ella debe considerar ambos aspectos. Tercero, como se dijo, la finalidad de producir riqueza con base en la población supone activar las fuerzas que la componen. Consistentemente, mientras el trabajo de los vasallos comenzará a constituir una finalidad vital para el nuevo saber gubernamental de la pobreza, la ociosidad devendrá no solo un vicio, sino un problema de Estado. Es decir, la sociedad no solo será falta de actividad productiva, sino también evidencia de un modo inmoral de vivir, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahí hay unas citas que me parecen relevantes, pero y quizás en la cita me interesa la definición de Campomanes sobre población, que justamente no es solamente el número de habitantes, sino que es el número de habitantes activos menos los ociosos. Y esa es la población que es riqueza. Si bien la personificación más acuciante de dicha sociedad se encontrará en los vagos, esa es una preocupación. Todos los pobres encarnarán la ansiedad del Estado por activar sus fuerzas. La preocupación por los vagos, entre paréntesis, un poco se ve en las leyes, y en la ley hay una ley en particular que señala 26 hipótesis de vagancias, ¿no? Es un exceso citarla acá, ¿no? Pero uno se podría preguntar si no fue un exceso dictarla también. Pero entonces la vagancia, de alguna manera, los vagos parecieran haber estado en todos los lugares, y eso quizás explica que los estudios se hayan focalizado tanto en ellos, ¿no? Pero ellos no eran los únicos pobres, ese es mi punto. Dar socorro al miserable y ocupación al holgazán esas son las palabras que ocupa Justi, que voy a retomar después, dirá Justi, las tareas más importantes de la ciencia de gobierno que se está forjando. Entonces me interesa subrayar que para la ciencia policial a la que Foucault dedicó alguna de sus clases, los pobres son un problema mayor. Con ellos se enfrenta una cuestión fundamental para pensar y gobernar el Estado que se está forjando. Cuarto, los pobres comienzan a ser comprendidos por el saber gubernamental de la época clásica como fuerzas inactivas del Estado, vías a conservar, multiplicar y sobre todo a ser productivas. Son el tesoro de la monarquía, pero su inactividad la amenaza vitalmente. Son, podríamos decir, su promesa y su amenaza. El destino del Estado pareciera jugarse en ello. Respecto de ello se repetirá invariablemente la gran finalidad policial, o el contenido de la gran finalidad policial, que es la felicidad. Han de transformarse en vasallos útiles y obedientes para que mediante su actividad hagan a España rica y poderosa. Entre paréntesis, quizás, solo para motivar a alguien, la reiteración de la importancia de España en estos textos deja en un doloroso silencio a América, un silencio que todavía necesita ser explorado. ¿Cuál era el lugar? Porque la preocupación efectivamente en esos textos es España, no es la monarquía en su completitud, diríamos, ¿no? La referencia a la riqueza, a la población, a la sociedad y al trabajo parecen conducirnos únicamente a un saber gubernamental articulado por una ciencia policial con marcados tonos económicos. Un saber que por su parte encontrará tanto en las disciplinas como en la regulación biopolítica analizadas por Foucault, un modo característico de ejercer el poder.
En otras palabras, mientras un saber económico parece explicar los vectores centrales del saber gubernamental clásico de los pobres en España, los cuerpos de los necesitados y los factores que inciden en la miseria de la población ofrecerían las superficies de acción disciplinarias y biopolíticas al nuevo gobierno de los pobres. Sin embargo, esta no es, me parece, toda la historia. En el momento de su emergencia, el saber gubernamental sobre los pobres recurre a la religión en general y a la caridad en particular. Sostener la presencia de un saber gubernamental que se forma con elementos policiales y religiosos respecto de la conducción de los pobres no es una originalidad mía, la verdad. Encuentra sustento explícito en los textos policiales que fueron difundidos en España, en aquellos donde se propusieron reformas específicas para generar riqueza y en los que se reflexionó sobre la articulación de una policía para los pobres. En todos ellos, inmediatamente que uno los lee, se encuentra con la religión y con la caridad casi inmediatamente. Significativamente, y esta es una primera cuestión que hay que notar, en ellos se acude invariablemente a la religión en el momento crucial para esos textos en que se analiza cómo han de constituirse y multiplicarse políticamente aquellos sujetos que son el tesoro del Estado. Esto es cuando se piensa la transformación de los sujetos en vasallos útiles y obedientes. En esto, como paréntesis, puede ser interesante el orden de Justi, del texto de Justi, que se traduce al español en estos años, ¿no? Significativamente. Se titula Elementos Generales de la Policía. Ahí Justi habla en dos momentos de los súbditos. En un primer momento están referidos a la población, efectivamente, y ahí se tratan las cuestiones de su conservación y su reproducción, los matrimonios, etc., ¿no? Pero lo que debe notarse, creo yo, es que en dicho análisis ocurre en el libro primero al pensar el cultivo de la tierra, que es el tema del libro primero. El texto tiene 3 libros, ¿no? El libro primero, el cultivo de la tierra; el segundo es, diríamos nosotros, el comercio, ¿no? La circulación de los bienes que produce la tierra; y el tercero son los súbditos. Y en el primero, cuando se habla del cultivo de la tierra, se habla de la población y se habla cómo podemos obtener más hombres, dice, ¿no? No hombres y mujeres, aunque las mujeres eran importantes en estos textos, para cultivar la tierra. Sin embargo, y esto es lo que es importante notar, creo yo, hay un segundo momento donde trata a los súbditos, que es en el texto, que es justamente en el libro tercero, y ahí los trata, diríamos, algo así como individualmente considerados. Entonces se trata allí de pensar en el libro tercero las costumbres y las conductas para hacerlos súbditos virtuosos, es decir, productivos y obedientes. En esos ámbitos empieza el libro tercero, empieza la sección que corresponde, y el primer capítulo es la religión. Es decir, justamente cuando se trata de analizar a cada uno de los súbditos que hay que hacer productivos y útiles, lo primero que se hace es analizar por Justi la religión. Algo voy a decir sobre eso después. Para analizar los complejos vínculos entre policía y catolicismo, podemos comenzar con la advertencia con la que Pedro Campomanes, el importante consejero de ese tiempo, introduce su industria popular en un texto, ¿no? Tiene otro, como quizás tú ya sabes, sobre educación popular, que sería muy interesante vincular con este. En ella se organiza con particular precisión las relaciones entre las exigencias de crear riqueza y el rol de la religión en ello. En primer lugar, la advertencia, es decir, como el prefacio, diríamos, que introduce el texto, señala un objetivo policial ya conocido. Las reales intenciones, dice la advertencia, son desterrar la sociedad y promover la industria popular. Industria popular no quiere decir como nosotros entendemos la palabra industria, y eso uno puede usar incluso el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que se comenzó a editar unos decenios antes de este texto. Quiere decir básicamente la actividad de los individuos, ¿no? Para de este modo, entonces, son desterrar la sociedad y promover la industria popular, para de este modo aumentar los caudales públicos, lo que se llamaba en ese tiempo la hacienda. Una vez establecido este fin, el texto se dirige a la Iglesia Católica. No lo hace para evidenciar que la generación de riqueza es un dominio que le es ajeno, sino para afirmar que respecto de esta cuestión crucial para España, debían ejercer una labor pastoral. Más precisamente, los pastores católicos debían realizar 2 tipos de actividades. Primero, instruir a los feligreses e inclinarlos a una continua aplicación, es decir, al trabajo continuo. Segundo, colaborar en lo que se denominará el uso discreto de la limosna. 2 maneras que, como veremos, están interconectadas y no son, como podríamos entender, accesorias al empeño por aumentar la población que obsesionó tanto a gobernantes como a los hombres ilustrados de ese tiempo.
Dos maneras que además, diría, especifican el rol fundamental de religión que la religión debe tener en el Estado que se está forjando. Esto es, favorecer que los súbditos se hagan útiles. Ese es, por decirlo así, empieza a ser su dominio o su especificidad, ¿no? En los textos policiales. Para aquilatar la propuesta de Campomanes hay que comenzar por advertir la densidad que tiene la caridad dieciochesca. El texto, no cité todos los textos que he ido leyendo, ¿no? Pero básicamente yo lo que he revisado son textos, entre comillas, pastorales, manuales de confesores, directores morales, que vendrían a ser textos de teología moral, doctrinas prácticas, que eran sermones que se hacían en las misiones, pláticas, sermones de algunos obispos que luego se publicaron, que se produjeron sustancialmente durante el siglo XVIII y en particular en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? La milenaria virtud teologal no era en esos textos simplemente sinónimo de limosna, y esto me parece que es muy importante, sino que alrededor de ella se había constituido una doctrina, con sus verdades y con sus modos de conducir a los creyentes. Doctrinas, o saber podríamos decir, pero doctrina era la palabra que se ocupaba en ese tiempo, que tenía además algunas urgencias, que esto también me parece súper importante e interesante, que la concernían particularmente. Había, podríamos decir en términos gruesos, 5 ejercicios de caridad. Así lo llamó un texto de un jesuita que se llamaba Pedro de Calatayud. Y los asuntos con los que lidiaban esos ejercicios eran el dolor, a través del ejercicio de la tribulación, el odio, a través del ejercicio de amar al prójimo. Antiguamente, justamente alrededor de ese ejercicio se desarrolló todo un pensamiento sobre la guerra justa, en un par de siglos antes, la necesidad material y la abundancia en la limosna, y la necesidad espiritual en lo que se llamó la corrección fraterna y el escándalo. No se trataba ni de una ideología, ni puede ser considerada un concepto que simplemente tiene el rol de imagen, como diría Foucault, en tanto carecía de poder de explicación y de conducción. Al contrario, la caridad dieciochesca contuvo un gobierno de los hombres por la verdad, que me parece entregará algunos elementos claves al saber gubernamental sobre los pobres que se va forjando. El primero de dichos elementos refiere a su capacidad de conducción. La caridad no solo era la más importante virtud teologal, algo que se reitera en todos estos textos con bastante claridad, es decir, sobre la fe y la esperanza. La más importante es la caridad, y es una cita de la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? que también aparece en esa película tan bonita, Ble, de Kiełowski. Sino esa misma frase. Es decir, esa es parte de esa carta, quiero decir. Sino la virtud por la cual el creyente decía su verdad. La caridad, retomo, no era solo una virtud teologal, sino la virtud, era una virtud por la cual el creyente decía su verdad, y de esta manera permitía que el amor de Dios fuera una verdad actuante en el mundo, ¿cierto? Dos cosas, ¿no? Él decía su verdad y la caridad era verdad, podríamos decir. A través de la caridad, por lo tanto, el saber pastoral católico regulaba tanto una serie de actos de verdad, los ejercicios de caridad, por los cuales el creyente debía devenir otro, un verdadero creyente, un creyente caritativo, como la posibilidad de realización del gobierno divino del mundo mediante el amor. De esta manera, devenir un creyente caritativo suponía no solo el difícil gobierno de sí por parte del sujeto, que esto es muy interesante leerlo, pero que pretendía establecer en el corazón del sujeto. El corazón es una especie de alma encarnada en estos textos, creo yo, ¿no? Y ahí pretendía establecer un amor que es bastante belicoso, que implica una lucha constante respecto de las pasiones, y de algún modo inalcanzable, porque al final, aunque el sujeto haga todo lo que puede hacer, no logrará obtener ese amor. Requiere al final la gracia, ¿no? en estos textos. Entonces, devenir un creyente caritativo suponía no solo un difícil gobierno de sí por parte del sujeto, sino también un gobierno de los creyentes por parte de los pastores, y todos los textos que yo he leído son justamente textos dirigidos a pastores, para conducir creyentes. La caridad era, en otras palabras, un concepto gubernamental fundamental para el pastorado dieciochesco católico. El aparentemente simple y casi legalista mandato consistente en comparar la necesidad y la abundancia que articulaba la limosna, el ejercicio de caridad de la limosna, suponía producir un conocimiento no solo relativo a los bienes, sino también a los modos de vivir, y en particular a la propia pasión que apega al creyente a las cosas terrenas y lo conduce a ambicionar o retener
más de lo que necesita. Brevemente, como a modo de información nomás, pero que es lo que uno primero encuentra cuando lee estos textos, en este ejercicio legalista, diríamos, de comparar necesidad y abundancia, se discrimina entre tipos de necesidad y tipos de bienes. Entonces las necesidades se clasifican en extremas, graves y comunes, y los bienes en necesarios para la vida, necesarios para el estatus, y superfluos. Entonces, en general, el principio general es que todo lo superfluo no te pertenece, aunque seas el dueño legal, pero moralmente no te pertenece y debes entregarlo para satisfacer las necesidades graves y comunes. En el caso de las necesidades extremas, los bienes incluso necesarios para el estatus, podríamos hablar en nuestros casos quizás de los computadores, no sé, se tienen que dar. Y creo que lo digo después, pero la razón de esto, que es bien interesante, es porque finalmente, y es una, creo que lo digo después, así que si no lo digo, lo reitero, ¿cuál es la razón que justifica esto, ¿no? Pero lo interesante entonces es que este ejercicio legalista debía producir un modo, es decir, debía implicar producir un conocimiento no solo sobre los bienes y la necesidad, sino también de los modos de vivir, y en particular de la propia pasión que apega al creyente a las cosas terrenas y lo conduce a ambicionar o retener más de lo que necesita. Toda idea de acumulación está completamente fuera de estos tratados, digamos, y es mirada siempre con la sospecha de la codicia, ¿no? Si el creyente no era capaz de gobernar la codicia, claudicaba y comenzaba a vivir viciosamente, y en algunos casos pecaba mortalmente. Dicho de otro modo, la limosna exigía que el dueño terrenal de los bienes, y en esto hay una diferencia entre la caridad y la justicia distributiva, por ejemplo, porque la caridad justamente regula al individuo respecto de sus bienes propios, la justicia distributiva en estos textos regula la entrega de bienes que son comunes. Entonces la limosna exigía que el dueño terrenal de los bienes realizara una práctica de conocimiento de sí y de otros para constituirse en un mayordomo de Dios, el término que se usa, respecto de aquellas cosas que eran de su propiedad. En tantos mayordomos o administradores, los ricos y todo quien tuviera un exceso de bienes era rico, tenían la obligación de dar a los pobres, es decir, a quien lo necesitaba, y al hacerlo no hacían filantropía, ni eran simplemente generosos, sino que daban lo que Dios había creado para todos y ocurría estar en sus manos. Esto es lo que me refería. ¿Por qué? Porque a la base de la comprensión de la propiedad privada estaba todavía en ese tiempo, creo yo, la destinación universal de los bienes, es decir, la idea de que el mundo es creado y es creado para todos. Por lo tanto, la comunidad de bienes era primaria y la división en propiedad privada era sospechosa. Y por eso es súper significativo que hay una enciclopedia de economía política que edita Sempere, un autor que después voy a citar a propósito de la limosna, comience justamente atacando la idea de la propiedad común. Es un absurdo, dice. Y yo creo que el punto de disputa es justamente esta doctrina caritativa que todavía estaba en vigencia, al menos en la primera mitad del siglo XVIII. Al dar limosna, el sujeto realizaba un acto por el cual decía su verdad en tanto creyente, y con ello afirmaba además que la caridad era verdad. Significativamente, el acto se explicará desde el evangélico llamamiento a ser pobre de espíritu. Esto es, vivir de un modo en que todo es finalmente común, o a la inversa, en que nada se tiene como exclusivamente propio. Por el ejercicio de la limosna, los creyentes se hacían mayordomos y de ese modo permitían que el saber gubernamental caritativo expresara que todos tenían un mismo Señor. Esto quería decir tanto que todos tenían un mismo Padre y por lo tanto eran hermanos en la caridad, como que todos los bienes de la creación eran del Creador. La figura del mayordomo manifestaba y explicaba una dualidad fundamental del vínculo caritativo, a saber, suponía un vínculo amoroso y ejecutaba un patrimonio familiar. No voy a extender sobre esto, pero una nota me parece que es relevante porque la problematización caritativa de la pobreza no se reduce a la limosna, incluye también la tribulación. Permítame leer esta nota porque creo que complejiza el asunto, ¿no? El gobierno de las necesidades y el exceso propuesto por la limosna no es el único relevante para comprender la problematización caritativa de la pobreza. De hecho, el gobierno del dolor, regulado por la tribulación, le supondrá una tensión difícil de resolver. Por un lado, según la doctrina de la limosna, el creyente debe dar, y en el extremo, desprenderse de lo necesario para cubrir la necesidad del otro.
Por otro lado, la atribulada falta de bienes ha de dividirse con paciencia, aun si es provocada por la injusta acción de otros. La necesidad material será considerada una tribulación que permitía ganar el más importante de los bienes, una voluntad informada por el amor de la caridad. Este cara a cara entre la criatura y el creador, que es el elemento central y misterioso de todos los actos de verdad de la caridad, se da, por lo tanto, también en el sufrimiento de la pobreza, para la doctrina caritativa. En el cruce de ambos gobiernos, el del gobierno de la necesidad y la abundancia, el del dolor, el pobre voluntario deviene un lugar de verdad, el pobre espíritu. Refiere a un estado en el que se disuelve toda la autoridad existente y se gana toda autoridad. La pobreza involuntaria, en cambio, queda en la ambigüedad de la oportunidad de salvación y el sufrimiento inicuo, en la tensión de alimentarse de la tribulación y pedir lo que se debe, de ser un creyente pacífico o manifestar la justa ira contra quien no ha dado aquello que no le pertenece. En mi opinión, no parece haber un modo de resolver esta tensión en la doctrina caritativa dieciochesca de antemano. Finalmente, y esto es consistente con que es un acto de verdad, una decisión que recae en los individuos. En todos los intentos ilustrados por precisar y ordenar la limosna, esto es, en las disputas sobre la discreción de la limosna, hay que reconocer, que es la que en el fondo empieza a transformar de algún modo la doctrina caritativa, una presencia crucial y silenciosa. A saber, el saber gubernamental dieciochesco aceptó sin decirlo que existía un deber de dar a los pobres. En efecto, una de las consecuencias tan importantes como inadvertida de convocar la limosna para pensar la miseria ilustrada por parte de la policía, consiste en que dicho deber no solo no es desechado, sino que es formalmente aceptado por el soberano y el Estado. Los escritores ilustrados no solo dirán no podemos negar que estamos obligados a dar limosna, sino que también asumirán que cumplir discretamente tal deber a través de la policía de los pobres era esencial no solo para su salvación, sino para hacer de España una monarquía poderosa y rica. En el fondo, lo que yo veo es que se realiza una especie de desplazamiento y una amplitud del deber, ¿no? Y con otro titular que pasa a ser teóricamente el Estado. Porque el rey siempre había tenido en términos personales un deber de caridad, ¿no? Con sus miserables personae, era el término latino que se usaba. Adicionalmente, el carácter obligatorio de la caridad parece explicar algo que nos resulta extraño y que resulta extraño a los que han estudiado este periodo, ¿no? El despliegue institucional de la policía de los pobres no supuso impuestos. Nunca se discutió eso. Su financiamiento, al menos que yo sepa, su financiamiento, y esto no parece haber sido motivo de polémica, debía lograrse movilizándose de modo eficiente la limosna que cada creyente debía entregar y la concesión al rey de ciertos derechos que los obispos percibían para ayudar a los pobres. Una bula papal que le entregó justamente al rey ciertos derechos como padre de los pobres en razón de la policía que estaba desplegando. Pero como ven, son en el fondo todas figuras que se explican dentro del pastorado cristiano, ¿no? En otras palabras, lo que el saber gubernamental parece prever para que pueda sostenerse la policía de los pobres es simplemente, pero crucialmente, que cada sujeto sea en verdad un creyente y por lo tanto se haga caritativo para sostener con su limosna un nuevo gobierno de los pobres. La caridad católica entregó entonces, creo yo, al nuevo saber gubernamental sobre los pobres un modo conocido de conducirse y conducir a los vasallos por la verdad, un modo que sin embargo no fue integrado sin más por la nueva ciencia del gobierno. En mi opinión, nos perderíamos de una cuestión crucial si no advirtiéramos una disputa que se plantea entre lo que podríamos denominar la antigua limosna caritativa y la limosna policial. Si por un lado las alusiones constantes a la religión, la caridad y la limosna indican que el nuevo saber gubernamental sobre los pobres no fue solamente económico, las referencias también constantes al orden que debía tener la limosna refieren a una transformación que yo llamaría conceptual. Transformación que interesantemente ocurre también dentro de los cánones conceptuales de la doctrina, del Ordo Caritatis, el verdadero orden de la caridad, es donde se plantea la discusión. La doctrina de la limosna, explicada por los textos pastorales del siglo XVIII, se dirigían primariamente a desenredar las conciencias de los dadores. Acá intento explicar este cambio conceptual. Consistentemente es a ellos a quienes los escritores ilustrados dirigen sus consejos y quejas. La crítica que los ilustrados dirigirán a la limosna caritativa no refería ni a su fundamento teológico ni a su insuficiencia. Se les censuraba ser excesiva e indiscriminada, tanto respecto de las cantidades dadas
como de las personas a quienes se daba. Se le censuraba, en otras palabras, su falta de discreción, su falta de prudencia. Se debía poner en orden en la limosna para alejar el peligro que curiosamente ella misma representaba, es promover vidas ociosas. No es cosa lastimosa, hasta una cita, que una virtud tan noble con la cual pudiéramos merecer tanto para con Dios y para con los hombres nos haya de servir las más de las veces para comprar ingratos y que se haya de malograr el fruto de nuestra buena intención por falta de discernimiento. Y acá cito el epígrafo con que la Sociedad de Amigos, Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, publica un texto sobre las limosnas. En vez de preguntar qué es la ilustración, preguntaron qué es la limosna y cuál es la limosna de idea. Y publicaron un texto, y el epígrafo de ese texto, de 500 páginas, con una serie de memorias, es este: temeritate remota, gratísima es liberalitas. Es decir, removió el peligro, la generosidad es muy bienvenida. Y el que ganó ese concurso, que era Semper, el que publicó luego la Biblioteca de Política Económica, también tuvo un epígrafo que es interesante, que dice: benefacta male locata, malefacta arbitror. Juzgo como injuria, como daño, los beneficios mal entregados. La urgencia que plantea el orden de la limosna, según la discusión ilustrada, tiene un efecto que a mí me parece que es fundamental. Los pobres, quienes eran nombrados de modo meramente genérico por la antigua doctrina de la caridad, pasan al primer plano y sus rostros adquieren espesor. La limosna policial debía ser útil y ello suponía discriminar entre distintos tipos de necesitados. Si bien la viuda, el huérfano y el enfermo son algunos de los rostros milenarios de la pobreza que serán convocados recurrentemente durante este periodo, sus figuras no parecen articular por sí mismas el deber de dar policial caritativo. Bajo ellas comienza a plantearse una pregunta que los definirá, a saber, ¿quiénes merecen y no merecen la limosna policial? Al responderla se forjarán unos criterios que moldearán el rostro de los distintos tipos de pobres de la Ilustración. Dicho de otro modo, si bien la obsesión con la vagancia ha concentrado la atención de los estudiosos, el nuevo saber gubernamental sobre los pobres no se limita, como dije, a los vagabundos. La necesidad tiene varios rostros en la época clásica. El saber gubernamental los reconoce y propondrá prodigar a cada uno sus cuidados y exigencias. La distinción de Justi entre miserables y holgazanes, que cité arriba, no es como podríamos entender hoy una descripción superficial y vaga. Ella acepta y repite una dicotomía cuya evidencia se intentará establecer en los discursos ilustrados sobre los pobres, a saber, la distinción entre aquellos necesitados que merecen los auxilios del público, los miserables en términos de Justi, y quienes no los merecen, los holgazanes. Los criterios fundamentales de la distinción referirán al trabajo. Quien no puede y quiere trabajar merece la asistencia del Estado. Quienes pueden trabajar pero no quieren, no la merecen. Las categorías legales de pobres no hacen sino ordenar esos criterios. Es decir, el vago es quien puede y no quiere. El vergonzante, que antiguamente era un poco el noble caído en desgracia y que ahora pasa a ser fundamentalmente el desempleado, es el que puede, el que él quiere, perdón, y no puede porque no tiene trabajo, porque no tiene herramienta y por lo tanto merece la asistencia. Y los pobres de solemnidad son los que no pueden trabajar, sea por enfermedad, por edad o porque son niños. Empieza a aparecer la niñez, por ejemplo, la infancia desvalida empieza a aparecer en estos discursos sobre la pobreza. El efecto de superficie de la problematización ilustrada de la pobreza será la diferenciación entre pobres verdaderos y falsos. Dicho efecto de superficie, digo yo, supone una transformación más fundamental que la acompaña, aquella que pone en el primer plano a los necesitados. En efecto, la limosna policial parece operar un desplazamiento sutil, casi un énfasis respecto a la antigua limosna caritativa, a saber, problematiza no al dador, sino al receptor de la limosna. Esto no quiere decir ni que sea la primera vez que ello ocurrió, ni que el acto de verdad del dador se elimine o se olvide. Al contrario, el examen del receptor no había sido ajeno a las discusiones pastorales, pero no había sido, en mi opinión, intensamente problematizado. Y la discreción del dador, como dije, fue una cuestión central para el debate ilustrado. Pero, y este es el énfasis que hay que notar, la limosna policial hace del conocimiento del pobre la cuestión crucial. Y esto, ustedes lo adivinan, un poco también es compatible con el énfasis que pone Foucault a propósito de las disciplinas, ¿no?
En términos institucionales, este acto de conocimiento será fundamental, pues solo luego de saber quién es el necesitado se determinará legal o administrativamente si es vago, vergonzante o un pobre de solemnidad. Y en consecuencia se decidirá si enviarlo al ejército, a la marina, a los hospicios o dejarlo a cargo de las juntas de caridad que los visitarán en sus casas. Los hospicios y las diputaciones de caridad, generalmente todos los estudios se han centrado más en los hospitales, era el nombre francés, pero hospicio era el nombre que se usa en España, y han olvidado la creación de las diputaciones de caridad, que es una institución muy interesante, porque digamos es una institución que trabaja en la ciudad abierta, ¿no? Donde empiezan a visitar a los designados pobres, donde se empiezan a plantear las cuestiones con la infancia, donde se empiezan a plantear las cuestiones de la educación. Hay un artículo de una española que dice que a partir de las diputaciones de caridad se empiezan a establecer los fundamentos justamente de la educación pública española, a propósito de la policía de los pobres. Es decir, tiene una riqueza que hay que estudiar, digamos, esa institución. Bueno, los hospicios y las diputaciones de caridad, esto es las instituciones que despliegan la policía de los pobres, debiesen comenzar a ser las depositarias de la limosna. Eso es lo que arguyen los ilustrados y los gobernantes. A través de ellas se solventará sus necesidades y se les enseñará a trabajar. Laborar productivamente reunía la vertiente material y la espiritual propias de la limosna caritativa. En efecto, el trabajo implicaba una actividad productiva que permitía la sobrevivencia del sujeto y era por ello una limosna material. Adicionalmente, el trabajo debía comenzar una práctica transformadora del sujeto hasta entonces inactivo. De esta manera, el trabajo en tanto limosna comienza a llevar sobre sus hombros la esperanza correctora de la antigua limosna espiritual. Ese término se utilizaba en la doctrina, ¿no? Y refería principalmente a la corrección fraterna, que ahora se dirige contra el ocio, el vicio que el siglo XVIII parece estimar que está a la raíz de todo mal. De esta manera, y con esto vuelvo a la advertencia de Campomanes en su Industria Popular, la inclinación al trabajo y el uso discreto de la limosna están interconectados, porque la inclinación al trabajo es lo que debe fomentar y realizar toda limosna discreta. El trabajo deviene la limosna policial por antonomasia, la más eficaz y la más debida. La manera de sacarlos de la nada que son para el Estado, dirá Bernardo Ward, también una figura que no ha sido muy estudiada, pero es muy interesante, que es recogida por Campomanes, reeditado sus libros, y que en un libro que se llama Obra Pía, de alguna manera establece el plan, en algún sentido, que después se va a realizar en la policía de los pobres, ¿no? Era un irlandés, además, que había, bueno, en fin, después podemos hablar de eso. Denles trabajo, parece haber sido el mandamiento de la Ilustración, o mejor su limosna. Todos a trabajar, fue su complemento. Entre lo que se da y aquello que se espera producir hay un desplazamiento, me parece. En efecto, un asunto es el trabajo que se da por caridad, y el otro aquello que se produce con ese dar. Lo que interesa subrayar con dicho desplazamiento es que el acto de dar limosna es productivo, no solo porque entrega algo, sino porque puede, y en el caso de los pobres debe, transformar a quien recibe. La limosna, en otras palabras, no es solo dar. Dar supone recibir. Recibir, por su parte, no es solo aceptar algo, sino también experimentar una transformación. En el caso de la policía, devenir un buen receptor o un buen pobre. La limosna policial, consistente con el ejercicio caritativo de la limosna del cual es heredera, espera producir una transformación crucial en el sujeto para que éste se establezca en la verdad, esto es, se transforme en un vasallo útil y obediente, que son dos términos que no estoy citando Foucault acá, sino que los textos de ese tiempo. La transformación conceptual que se opera al interior de la caridad es parte y probablemente efectúa, esto es una sugerencia que al menos a mí me gustaría indagar más, ¿no? Dos transformaciones de mayor alcance referidas a la propiedad sobre los bienes y el vínculo entre los miembros de la sociedad. Si para la antigua liturgia caritativa la limosna efectuaba la justicia y el amor de Dios mediante la afirmación de un patrimonio familiar y un vínculo fraternal, eso son, es decir, esto es en términos, diríamos, casi técnicos, los términos que se usaban, la limosna policial supone la estabilización de la propiedad privada, diría yo, y un vínculo mediado por el trabajo. Así, por un lado, la propiedad sobre los bienes dejará de estar condicionada por la necesidad del prójimo, como estaba en esta idea de la destinación universal, ahora socorrida por prácticas sostenidas desde el Estado, pero no solo por el Estado, eso es importante, ¿no?
es un Estado bastante neoliberal, por decirlo de algún modo, el que se forja aquí, ¿no? Y orientadas a la producción de riqueza, y por otro, en vez de imaginarse el vínculo fraternal, que es como lo imagina la doctrina de la caridad, entre los congregantes, utilizando los impulsos caritativos que reúnen al dador y al receptor. La explicación es que hay un impulso de caridad que lleva a dar y un impulso de caridad o de amor que lleva a pedir. Esa es como lo imagina la doctrina, ¿no?, de la caridad. Dicho lazo se articulará en torno al trabajo productivo que debe ofrecerles, darles trabajo y realizarse. Todos a trabajar. Es decir, son las cuestiones sobre la propiedad privada y la fraternidad, si ustedes quieren, estos espacios que quedan abiertos. Y en donde se empiezan a operar cuestiones fundamentales, transformaciones fundamentales. Perdón. La caridad, y con esto ya termino, el discurso lo dejamos para la conversación, no solo parece ser una pieza olvidada del archivo del amor, diríamos, eso es, bueno, sino también lo es del archivo del gobierno. Digo lo del archivo del amor porque alguna vez fui a una conferencia de Michael Hart, el que escribió con Negri algunos libros, sobre políticas del amor. Y es bien, bueno, y una de las cosas que me llamó la atención es que la caridad está olvidada. Es decir, nunca se menciona. Yo justo estaba estudiando estas cosas. Entonces, 1200 años sobre meditando a través de la caridad sobre el amor, que con un contenido político, como en el fondo yo creo que he tratado de decir, eh, era completamente olvidada. Entonces había una referencia a Aristóteles vaga a propósito de la amistad, y después otras referencias más actuales. Pero justamente el paso, el tiempo de la caridad y el paso, además, de la amistad, de la filia de Aristóteles a la caritas, que se produce, por ejemplo, en Aquino. Aquino dice, todo lo que dice Aristóteles sobre la amistad, sobre la filia, es lo que yo voy a hablar de la caridad. Ese espacio, curiosamente, lo hemos olvidado. Entonces, la caridad no solo parece ser una pieza olvidada del archivo del amor, sino también lo es del archivo del gobierno. El saber pastoral caritativo católico parece haber sido no solo una de las condiciones de posibilidad de las instituciones de la policía de los pobres en España, sino un elemento central en el saber gubernamental sobre los pobres y la pobreza que emerge en la época clásica. Como señalé, no hay que pasar por alto que fue la virtud teologal de la caridad la convocada para justificar el deber de dar de la policía a los pobres y para modelar su ejercicio. El deber caritativo de dar a los pobres, incuestionado durante la emergencia del nuevo saber gubernamental, fue no solo una obligación del soberano y los congregantes, sino con la policía a los pobres comenzará a ser considerado un deber de Estado. De esta manera, pareciera que un modo caritativo y policial de conducir a los pobres empieza a definir lo que el Estado es y debe ser para alcanzar su felicidad. El gobierno clásico de los pobres, que se forjará desde el saber policial que acoge estos antiguos elementos religiosos, aseverará que el soberano ya no solo debía dar justicia y paz a los súbditos, sino también aquello que las vidas de los necesitados requerían para sostenerse, multiplicarse y producir en beneficio de la España que buscaba recuperar su esplendor perdido. Dicho de otro modo, un saber gubernamental católico participó en la gubernamentalización del Estado hispano en un proceso que, parafraseando Foucault, bien podría llamarse de cristianización en profundidad. Y lo dejo hasta ahí y cito esa frase de Foucault que me parece es más rica para pensar estas interacciones que lo que él presenta en la historia de la locura que mencionaba en el discurso. Sí, es más un comentario. Así, quería agradecer mucho así a tu exposición y bueno, en verdad, así mi comentario va un poco por de pensar cómo que es necesario que trabajemos al mismo tiempo con Foucault, pero al mismo tiempo nos desplazando un poco de las líneas con que propone y tal. Porque, bueno, así revisando así en los grupos de estudio que hacemos acá en Brasil sobre Foucault, vemos una cosa siempre muy interesante. Claro, Foucault a veces cita ejemplos de cosas que ocurren, qué sé yo, en Guyana, en unos rincones de África, a veces en Rusia y tal, pero la más gran parte está siempre muy referido a cosas que ocurren en ese centro, así como si fuera el centro de la historia, así, siempre cosas, Inglaterra, Francia, a veces un poco Alemania, así, por ejemplo, cuando va a estudiar la forma de medicina social y tal. Y yo creo que es muy importante que aunque podamos utilizar unos conceptos
de Foucault, pensar mucho la singularidad de nuestras prácticas, ¿sí? Todas esas prácticas con la limona son cosas que también tocan mucho de una tradición también más portuguesa, ibérica, también muchas cosas en Brasil, también así se estructuró, especialmente en el periodo del imperio, así en el siglo XIX. Y yo creo que hay mucha gente que así trabaja, el propio trabajo de Jimena, pensando un poco así como se ponen, instituyen las prácticas psiquiátricas en Chile, pensando así un poco como un guión alternativo a la historia Foucaultiana, porque muchas veces nosotros utilizamos Foucault, pero utilizamos también su guión, y eso no es, creo que no es válido como un análisis histórico. Precisamos pensar en ese aspecto un poco más allá de Foucault. Entonces, en tema de gubernamentalidad, yo insisto mucho, si, por ejemplo, de todo su análisis y nacimiento de la biopolítica, deberíamos pensar la singularidad nuestra periférica, en que muchas de esas prácticas liberales están muy claramente vinculadas con las prácticas las más totalitarias y tal. O sea, todo el análisis que Foucault insiste sobre el ordoliberalismo, poco valen acá. Así, entonces, yo creo que sería muy bueno que podíamos pensar un nacimiento de la biopolítica con los textos de los Chicago Boys, o también aquí gente de Brasil, también el periodo de la dictadura, o aún de esa gente que está en el actual gobierno también. Eso creo que sería súper importante que podamos ver. Entonces quería saludar como un intento así de un trabajo muy así, bien detallado, muy delicado respecto de esas tecnologías de gubernamentalidad que tenemos en el mundo ibérico, que a veces es muy poco referido por Foucault, a pesar de justamente un país vecino, ¿sí? Pero que quizá no sea tan central en su aspecto histórico. Ahí vale una mirada un poco más de colonial. Ahí creo que sería un buen sesgo, sí. En primer lugar, agradecer la invitación a estar con ustedes y bueno, y primerísimamente agradecerle a Martín su exposición. ¿Sí? Quisiera hacer una pregunta que puede parecer un poco ingenua, pero yo no soy muy de este sector doctrinario por decir cualquier cosa. ¿Sí? Pero me gustaría que precisaras más el concepto de saber policial, ¿sí? Porque lo que pasa es que lo policial es demasiado polisémico, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería. Y lo otro es un comentario un poco al pasar, pero que tiene que ver con lo actual, que es la aplicación de la caridad en la época contemporánea, ¿no? Y no es la caridad lo que nos invitan las iglesias, ¿no? Sino, a propósito de lo que acaba de suceder y que probablemente es el evento más importante después del 18 de octubre y después de la aparición de la peste, ¿sí? Que es el problema de la devolución del 10% de los depósitos que la gente tiene en las AFP, ¿sí? Y no sé si se me va a entender, o sea, el origen de esto, que es el año 81, o sea, antes de la crisis 82-83, de la cual en estos días se recuerda mucho, ¿no? Era que quienes manejaban el poder se daban cuenta de que el país iba a la quiebra, como aconteció, ¿sí? Y entonces había que juntar plata y, no sé si se me va a entender, se inventa un acto de caridad en el cual los pobres, que son los trabajadores, ¿sí?, quedan obligados a prestarle plata a los ricos para salir del desastre que se viene, ¿sí? Primer paso de caridad. ¿Sí? Una caridad de los pobres a los ricos. Y segundo paso de la caridad es ahora, de que se lograron los 2/3 en el Parlamento para votar favorablemente algo que la derecha estaba en contra, ¿no es cierto?, de la devolución de este 10%, que la centro izquierda estaba en contra y que incluso los economistas de izquierda, o sea, creo que excepción 1 o 2, también estaban en contra porque esto era, entre comillas, antitécnico, ¿sí?
Sin embargo, un sector de la derecha votó caritativamente, ¿sí?, a favor de que la gente pudiese usar una especie de autocaridad, o sea, usar sus ahorros para salir del desastre en el cual estamos en estos momentos. Disculpen la digresión, pero creo que se puede aprovechar el concepto para analizar la situación actual a partir de una mejor conceptualización de la caridad. Y digo que esta conceptualización de la caridad, que puede adquirir otros nombres, es sumamente importante porque cuando entremos a discutir el tema constitucional, en el fondo lo que va a aflorar va a ser el tema de la caridad. Yo justamente eso está, a ver, porque hace 2, 3 sesiones atrás, Andrés expuso un texto que es parte de una investigación que además en algunos segmentos fue publicada en la revista Representaciones, en el número 13, así que hay material ahí sobre eso, que tiene que ver con con cómo se ha puesto en forma una manera de gobernar la pobreza a través de su, podríamos llamar, criminalización, pero ni siquiera en el sentido del delito, sino en el sentido de modos de convivencia violentos que permiten, por lo tanto, su control, su vigilancia, su intervención permanente. Lo que Andrés señalaba, desde luego estoy hablando un poco de él, si él me podrá corregir, tenía que ver con esto, o sea, con que podemos hacer también de la pobreza un sector que gobernamos en la medida que lo impugnamos moralmente, en el sentido de su convivencia también. Son gente que vive mal, que porta armas, que transgrede las normas, que se porta mal, en definitiva, ¿verdad? Entonces, para mí es bastante sorprendente cómo conviven también estas dos maneras de relacionarse con la pobreza. Y Martín lo dice en un momento de su exposición, esta idea de hacer el buen pobre, ¿no? O sea, también pareciera que hoy día, y colgándome también de lo que dice Iñaki muy certeramente, hay una necesidad de transformar al pobre en alguien que se vuelve objeto de asistencia más que objeto de participación política, de intervención, alguien que tiene una voz como en ese sentido. Entonces, mi comentario sería como eso también, o sea, ¿qué otras formas de racionalidad, de modos de gobernar la pobreza entran en conflicto hoy, a partir de esta herencia del siglo XVIII, que de alguna manera se habrá transformado en el siglo XIX, pero donde hay ciertos elementos que perduran igualmente hasta hoy? Ahí mi comentario. La política de la intervención con los jóvenes infractores de ley en Chile, ¿no? A partir de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Bueno, y una de las cosas que, entonces, muy pertinente, ¿no? Porque esta justamente calza, ¿no? Es perfecto, este sujeto que es vago, que no es productivo, que además es delincuente, que como dice Tuyán, y como haciendo referencia al trabajo de Andrés, es medio malulo, ¿no? En fin. Pero hay un elemento que es súper clave de lo que tú planteas, que yo creo que es fundamental rescatar, como decía Arthur, de la genealogía, ¿no? de la intervención social en el caso chileno, y seguramente en otros casos también, que es el siguiente. En el caso chileno, quienes se hacen cargo de este tipo de intervenciones no son actores públicos, ¿ya? Las sanciones, la ley de responsabilidad penal establece que la modalidad de privación de libertad sea la última instancia. Por lo tanto, la gran mayoría de los jóvenes sancionados son sancionados en modalidad de libertad asistida, y los programas de libertad asistida son ejecutados por lo que se llaman los organismos colaboradores del Sename, ¿ya? Y así pasa en muchos ámbitos, en el caso de Chile, ¿no? El tema del tratamiento por consumo problemático de sustancias, qué sé yo. Y una de las cosas que uno ve, ¿no? Cuando hace estos análisis, claro, efectivamente cuando Foucault habla de los temas de la intervención, ya sea de los pobres, de los locos y qué sé yo, aparece fuertemente esta idea de este estado de bienestar, ¿no? Y de la
y bueno, de una biopolítica, de un Estado que se hace cargo de estos temas, cosa que en Chile no ocurre. Y cuando uno ve, he leído algunos autores que hablan de eso, es muy claro que esto tiene una continuidad, o sea que nunca, 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 salvo muy contadas excepciones, el Estado en Chile se hizo cargo de los pobres, ¿sí? Porque primero, en los inicios, fue la iglesia, justamente, ¿no? Y la caridad. Por eso que ha sido tan fácil y tan lógico y tan natural que ahora sean estas otras organizaciones, que no son la iglesia, pero que son organizaciones no gubernamentales. Entonces, hay una continuidad, para mi gusto, que es interesante mirar, ¿no? De estos organismos que no son el Estado, ¿sí? Pero que también tienen esta racionalidad de la caridad, aunque no la mencionan así, obviamente. Hoy día se habla de los derechos, por ejemplo, la protección de los derechos, ha tomado otros matices, ¿sí? Pero me parece súper interesante a la luz de lo que tú planteas, ¿no? Y de esto otro que yo he podido ir pesquisando, cómo en el caso chileno hay esta continuidad entre el tema de los pobres y de la pobreza nunca ha sido un tema del Estado, del cual el Estado se haga cargo, como al modo en que lo han hecho países donde ha habido un Estado potente y un Estado de bienestar, como lo que describe Foucault, ¿no? Eh, Siempre han estado intermediados por organismos, primero la iglesia, ¿no? Y hoy en día, bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hoy en Chile, ¿quién se hace cargo de los pobres? El Hogar de Cristo, mayoritariamente, ¿no? O si lo vemos desde el punto de vista de la discapacidad, la Teletón, ¿no? Entonces, estos organismos, en el fondo, que no son el Estado, pero que se hacen cargo de estos temas, desde una perspectiva que sigue siendo de calidad. Entonces, eso me parece interesante como para analizarlo. Algunos comentarios. Bueno, siguiendo lo de la Jime, que no lo había pensado, pero ya que ella lo señaló, es muy interesante este escenario en el cual tú también, al parecer, tuviste experiencia de esta tecnología de intervención, ¿cierto? Con adolescentes infractores de ley, ¿cierto? En donde el proceso de subjetivación de esta tecnología no es solamente respecto del adolescente, sino de los propios interventores. ¿Ah? Y nosotros hemos conversado con la Jimé, claro, se generan incluso dentro de esta tecnología ciertas posibilidades de crítica pero al interior de la tecnología. Entonces, uno de las premisas para poder realizar esta crítica desde los interventores es apelar al enfoque de derechos, ¿cierto? Versus esta penalización tan estricta, ¿cierto? ¿ya? Entonces ahí hay una serie de elementos que son muy interesantes y es como que hubiera un desplazamiento de lo caritativo, podríamos decirlo así, judicializado, ¿sí? Entonces hay que preocuparse de estos niños porque son sujetos de derecho, ¿sí? No solamente son chicos malos, sino que también son sujetos de derecho. Entonces ahí hay una también parte de ese proceso de subjetivación, es una lectura respecto de ¿sí? Moral, ¿ya? Eso un poco siguiendo lo que comentaba la Jimé, que se me vino como a la mente. Otro punto, considerando que lo que tú haces es un ejercicio genealógico muy rico, digamos, en términos históricos, pero la genealogía tiene ese elemento que es el del presente. Entonces, tú cuando estás investigando este tema, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico del presente que está implicado, ¿cierto?, en esta genealogía de la limosna, digamos, de la limosna policial, ¿sí? Ese elemento eso como pregunta. Y lo otro, no conozco muy al detalle en términos históricos, pero por mi formación como sociólogo, obligatoriamente tuve que leer a Weber y tuve que leer la Ética Protestante. Entonces, después uno va entendiendo que el ascetismo es la transformación, en definitiva. Es una lectura Harold, mucho más general. te ¿Sí? te perdí cuando dijiste Weber. Ah, perdón. Es que yo como, por la ética protestante... El tiempo se congela con Weber. No. Claro,
Claro, lo que pasa es que estoy como contando un poco mi referencia Me de parece lectura, sí, interesante. sí, ¿cachai? Claro, porque en Weber está la idea del ascetismo, pero situado en la práctica del puritano en este caso, ¿sí? Pero claro, Foucault nos lleva a una lectura desde la pastoralidad, ¿cierto? De una lectura de una tecnología que es mucho más general para dar cuenta de cómo esa práctica del puritano son parte de las tecnologías de transformación, en definitiva, de subjetivación. Ujú. Y en esos términos, ¿esta limosna no sería algo como equivalente, como un ejercicio hermenéutico del sujeto, ¿sí? De construcción de sujeto, porque ya no es tanto el signo de que soy un trabajador, ¿cierto? Que no despilfarro, ¿sí? Sino que me dedico porque es la manera de poder reconocerme si yo soy, estoy hablando puritano, ¿cierto? Si soy el elegido o no para llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, esa hermenéutica está centrada en esos signos, producida en el trabajo. ¿La limosna jugaría como como una especie de papel equivalente en esos términos, en un contexto católico? Ujú. Eso. Martín, primero agradecerte el texto. Me pareció un ejercicio súper interesante, diría yo, en las claves Foucaultianas genealógico, por supuesto, pero también arqueológico, ¿no? En el sentido de que te remitiste a textos que son, diría uno, todo un signo acerca de la cuestión de la pobreza en Europa, es verdad, ¿no? Pero que yo veo que tienen reminiscencias importantes en nuestros contextos también. O sea, no te leo, digamos, como simplemente hablando de la pobreza en un otro lugar. Mm. Y tampoco te escucho hablando de la pobreza del ayer. Y esa es una cuestión interesante para mí, ¿no? O sea, tu ejercicio, para mí por lo menos, es también un ejercicio de pensar la cuestión del presente. Y mientras te escuchaba, imaginaba y pensaba en las mismas cuestiones que, como decía tú, ya estoy trabajando yo. Yo trabajo sobre el problema o el gobierno de la pobreza, pero particularmente el gobierno de lo que se denominó barrios críticos. Es decir, un conjunto de sectores que el Estado en el último tiempo, en los últimos 20 años, ha venido denominando bajo esa categoría. Son pobres, pero los pobres además habitan unos barrios particulares consignados y definidos como críticos. Y en ese sentido me parece súper interesante porque después de la presentación que hice yo hace unas cuantas semanas atrás, le di una vuelta a una pregunta que se hizo en algún momento acerca de por qué estudiar la pobreza. Y, y nada, te la hago a ti también, ¿no? ¿Qué es lo que hay en ti que te hace estudiar la pobreza? Yo intenté sortear, digamos, de alguna manera a esa pregunta en ese momento, pero me da la impresión de que gobernar la pobreza es también un modo de gobernar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y tal vez por eso mismo sigue, digamos, insistiendo en los análisis como objeto de conocimiento. No se gobierna la pobreza simplemente como un ámbito particular de la sociedad, sino se gobierna a la sociedad completamente gobernando, digamos, a la pobreza. Y ahí un comentario breve acerca de la cuestión de la policía, ¿no? Porque, digamos, me parece que atraviesa tu texto de manera bastante importante y profunda, y es que la policía tal vez no solamente sea, Martín, un conjunto de tecnologías, o sea, la policía no son los pacos, en primer lugar, ¿no? En clave Foucaultiana. Pero en segundo lugar, tal vez la policía no sea simplemente un conjunto de tecnologías al servicio del gobierno para el Estado, ¿no? Sino, y esto, digamos, lo retomo a propósito de los argumentos, por ejemplo, del Rodrigo Carmi, ¿no? Pensar a la policía como una episteme, que tiene su momento de surgimiento, pero que nos acompaña hasta nuestros días. La policía verdaderamente como la episteme de la modernidad incluso. Uno podría pensarlo así. Y en su momento, tú lo sabes perfectamente, la policía de la salud, la policía de la educación, la policía de la pobreza, la policía, digamos, como gran racionalidad que permite justamente desplegar unos dispositivos del gobierno para configurar un tipo de sociedad que diría yo es hasta hoy día la nuestra. Y entonces, claro, ahí no sé cómo preguntarte cómo lo veis, ¿no? Si la policía efectivamente puede ser pensado o te hace un poco de sentido, digamos, pensarla como una episteme que nos acompaña, que nos atraviesa,
y que desde ahí entonces se despliega el Estado, pero también se despliega la iglesia, se despliega la represión, pero también se despliega la caridad, y en instituciones diversas y variadas como las que han comentado los compañeros y las compañeras. Y por otro lado, me parecía muy, muy interesante la reflexión que hace sobre la caridad o sobre la necesidad, ¿no? Pero cómo vincular esa cuestión con lo que traía a colación Tuyan, que es la cuestión de la peligrosidad. O sea, si en algún momento los pobres fueron objeto efectivamente de caridad y de necesidad, cómo esa necesidad y esa caridad se fue vinculando también con otros discursos que en algún sentido tienen que ver con esta cuestión de que los pobres no solamente necesitan, sino que hay que contenerlos porque además son peligrosos, ¿no? Es decir, pueden llegar a subvertir algo. Y entonces hay que mantenerlos a raya en ese... Hay que mantenerlos a raya en ese sentido, ¿no? Eso, Martín, agradecerte el texto y nada, así como la Jime quisiera tener una conversación más interna, también me gustaría como invitarte a conversar a propósito de los temas en los que estoy trabajando. Encantado, encantado. Realmente muy, muy inspirador tu texto. Desde Colombia te saludo y solamente, digamos, en una forma muy breve quería aportar un elemento también para tu análisis y es que yo he hecho una investigación con las víctimas del conflicto armado y cómo las víctimas, independiente del tipo de violencia que se ha ejercido sobre ellas, sea desaparición forzada, destierro, lo que sea, terminan en esa categoría que va a ser la extrema pobreza, ¿no? Y pues también como el tema de tenerlos que gestionar a todas estas víctimas que efectivamente son como las comunidades y los territorios y las regiones más, digamos, vulneradas del país históricamente, terminan siendo gestionadas como pobres, ¿no? Todos extrema pobreza confluyen en esa homogeneidad, ¿no? Como en ese lugar. Y ahora han aparecido una cantidad de dispositivos, que es algo que creo que podrías de pronto mirar, no sé, me gustaría saber si en Chile también aparece lo mismo, que son lo que llaman las TCDs, las transferencias condicionadas de dinero, que ellos llaman inclusive unas ayuditas del gobierno, ¿no? En donde ellos tienen que demostrar que son extremadamente pobres, que viven en piso, que las casitas, digamos, si es que tienen casa, no tienen piso, no tienen televisor, no tienen electrodomésticos, están muriéndose de hambre, pero además tienen que ser mujeres cabeza de familia, con hijos, y que tienen que ir además periódicamente para recibir 200.000 pesos, que son menos de $100 al mes, si es que les llega el dinero, ¿no? Para mirar la práctica gubernamental, tienen que ir cada semana con los niñitos a talla de controles y pesa, ¿no? El control de talla y peso, y hacerse las citologías y las vacunaciones y digamos todas las exigencias de la salud pública para poder recibir la transferencia, ¿no? No solamente como un riesgo político y social, sino como un riesgo de enfermar, ¿no? Ahora con la pandemia me parece que esto ha acrecentado mucho más, porque efectivamente, digamos, la densidad y la pobreza son unas condiciones importantes para esta crecida exponencial de la pandemia. Entonces también son percibidas como peligrosas en términos de salubridad, ¿no? Como que es otra policía médica ahí ejerciendo sobre la pobreza, pues como en forma interesante. Pero se juegan como estas cosas de la caridad y la compasión cristiana, que además la gente agradece diciendo que gracias a Dios pues son beneficiarios de las TCD, ¿no? Como que la interpretación de las personas y las familias pobres es como una gratitud cristiana, esa bondad que pues les llega un poco como del cielo, ¿no? Una interpretación interesante, pero, y efectivamente, digamos, todos estos programas que van a llamar después, el gobierno de Uribe lo llama Familias en Acción, pues va dirigido está siendo orientado pues por todo un discurso cristiano de la compasión, de la generosidad con el pobre, de esa cosa de la solidaridad, pero no solidaridad, digamos, política, sino como de acoger la pobreza como en una forma compasiva, ¿no? Como me parece que podría ser interesante para el análisis. Muchas gracias. Voy a intentar de reunir, porque no nos queda tampoco tanto tiempo, pero algunas líneas de lo que ustedes dijeron. Voy a ir en orden, pero voy a intentar hacerlo. Primero lo que decía Arthur,
para mí es súper importante, es clave en realidad, para los que, a diferencia de Iñaki, quizás no han trabajado desde Foucault, ¿no? Pero incluso, y en parte fue mi motivación, o es lo que me llevó a este trabajo, de llegar a España, por decirlo así, ¿no? Hay una serie de pasos un poco azarosos que me llevaron allí, pero uno fue el malestar al leer a los lectores de Foucault, que asumían que primero lo que dijo Foucault, digamos, es palabra sacra, y también muchas veces acríticamente entendían que lo que ocurrió en Francia, en Alemania o en Italia y algunas veces en Inglaterra es lo que ocurrió en el mundo. Entonces, que es algo bien, bien espeluznante, ¿no? Pensando en que yo asumo que los lectores de Foucault son personas críticas, interesadas en un pensamiento crítico, ¿no? Pero esto se cuela de maneras que son también interesantes de pensar. Es decir, una anécdota, y con esto no sigo más en eso, pero alguna vez algún amigo que conocí, yo estudié fuera de Chile el doctorado, entonces estaba empezando a trabajar estas cosas, y me recomendó el texto este de Geremek, de La piedad y la horca. No sé si lo conocen, un historiador que él es polaco, pero escribió en francés, en fin, un texto interesante. Y me dijo, lo interesante es la frase, espero que nunca vea este video, pero me dijo, ahí está todo, ahí está todo. Entonces, bueno, yo como estaba todo, fui a leerlo, ¿no? Y una de las cosas, el texto es muy interesante, y más allá que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero lo que más me llamó la atención es que sobre España había dos páginas, y sobre América ninguna. Pero ahí estaba todo, para un latinoamericano crítico, interesado y que trabajaba la pobreza. Entonces es una anécdota, pero yo creo que refleja ciertos hábitos quizás intelectuales que tenemos. Y también nos plantea, y me gusta que Artur haya hablado del ámbito ibérico, nos plantea un desafío de hacer este trabajo que yo he intentado hacer. Creo, bueno, cada uno elige su modo de trabajar, ¿no? Pero el que yo he intentado hacer es justamente ir hilvanando cuidadosamente estos textos, de manera de hacerlos, de revivirlos en alguna manera y nos digan cosas, ¿no? Y el desafío, lo que quiero decir es que es un trabajo muy difícil. Primero, por ejemplo, en el caso de Chile, que ahora estaba yo intentando con otras personas de armar un proyecto para ver cómo llegaba la policía a los pobres de Chile. Hay muy poco escrito secundario, y implica ir a sumergirse en los archivos, y a sumergirse, que es algo bien interesante, creo yo, y por eso hablaba yo de viajes al comienzo de la presentación. Es un trabajo que se está haciendo en algunos lados. Yo tuve la suerte de conocer una historiadora en Boston que justamente empiezan a trabajar justamente en estos viajes. En el caso de ella era Guatemala, España. Empiezan las ideas, empiezan a viajar, los modos de gobierno empiezan a bajar, pero empiezan a tener sus particularidades y sus tensiones. No es que viajen desde la metrópoli sin más, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Incluso en el caso de los pobres, es bien interesante que el gobierno de los vagabundos, como gobierno interno a la comunidad política, parece haber surgido en América, al comienzo, ¿no? En el siglo XVI. Ahí se crean pueblos de vagos, por ejemplo, cuando en España se los expulsaba de las ciudades. Hay una necesidad que surge en América de integrar a los llamados vagos dentro de la comunidad política, llamémoslo así, conducirlos, ¿no? Quizás fue al revés, ¿no? Que el gobierno de los vagos viajó a España, y no lo sabemos. Pero hay un trabajo de viajes que me parece que es muy interesante, provocador, y que requiere ser hecho, y que es muy difícil, en el sentido, si uno lo hace históricamente o genealógicamente, porque los textos no son fáciles de acceder. Hay muchos que están en latín, por ejemplo, y con eso déjenme tomar una de las últimas preguntas. Y hay que indagar en ellos, y hay que saber la de latín, etc., ¿no? Me tomo eso para decir lo último que decía María Elena, y que también creo, no sé si lo dijo Andrés, ¿no? A propósito del conflicto armado y cómo empiezan a pensarse desde la extrema pobreza. Una de las cosas interesantes,
hoy esto es una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que es más que una hipótesis ya, pero una de las cosas interesantes es, creo yo que la pobreza, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, y los pobres, digamos, como términos, son, por eso decía, son conceptos o categorías de gobierno, son conceptos gubernamentales, son objetos gubernamentales. Eso quiere decir que nos permiten gobernar, es decir, que permiten gobernar, que la multiplicidad que implica la realidad, una multiplicidad que es difícil de ordenar y que la ordenamos a través de conceptos, puede ser ordenada en términos de gobierno muchas veces, y uno de esos conceptos es pobre y es pobreza. Entonces, no es casual, sino que es muy significativo que justamente algo que tiene que ver con conflicto armado y víctima de conflicto armado empieza a ser, comillas, leído, conceptualizado, desde la pobreza y los pobres, porque nos da un modo conocido de actuar, nos plantea desafíos, entrega coordenadas, incluye conflictos, elementos, disputas, ya también conocidos, posibilidades de acción, de recreación, de innovación. En el fondo nos da un espacio donde sabemos movernos. Y esto lo digo porque a propósito del siglo XV o XVI, porque una de las categorías, y esto es súper interesante, yo les doy la idea, lo podemos hacer juntos, pero una de las categorías desde las cuales Solórzano de Pereira, que es un jurista del siglo XIX, que escribe en 1612, creo, su texto sobre política indiana, para pensar a los pueblos originarios, es miserables personajes, es decir, son los pobres miserables, las miserables personas. Y lo alucinante, me parece a mí, es que toda la variedad americana de pueblos, de costumbres, etcétera, queda primero agrupada en una noción conocida, que usaba el rey justamente para dar caridad a los pobres, y queda además ubicada dentro de un modo de gobierno que es el gobierno de la necesidad y la abundancia. Entonces frente a lo que yo me imagino, tiene que haber sido una situación de mucha incertidumbre intelectual, ¿no? Enfrentarse a esos pueblos desconocidos, a territorios desconocidos, a todo eso. La categoría miserables personajes da una certeza, entrega un espacio, un mapa, un marco, ya sabemos quiénes son, y hay figuras, hay una narración muy interesante a propósito de las vinculaciones religiosas que está en un texto del profeta Daniel del Antiguo Testamento y de la estatua de Nabucodonosor, que se usa en ese tiempo, ¿no? Y los pobres, bueno, la historia es larga, pero la historia es que se crea una gran estatua de oro, de plata, etc., pero los pies son de barro y piedra, y por lo tanto ese coloso es intrínsecamente, diríamos, por decirlo así, débil, ¿no? Y la figura se usa en este texto profético y se retoma a propósito de las leyes de los pobres, diciendo, las leyes de los pobres que empiezan a discutirse en el Renacimiento europeo son como la piedra que puede destrozar nuestros pies, ¿no? Es decir, todo se juega en ellos. Y yo creo que lo que trataba de decir a propósito de lo que tú decías, María Elena, lo que decía también Andrés, es que de alguna manera esos, podríamos decir, cuerpos desplazados, olvidados, etcétera, se les ha dado la importancia política de ser, en algún sentido, lo fundamental para el Estado y para el gobierno. Y por eso no es raro que, y estoy de acuerdo con la tesis de Andrés, que de alguna manera quizás se aprenda a gobernar en la pobreza, en algún sentido, ¿no? Es como nuestro rival secreto, es el que es nuestro espejo, y en algún sentido muchas veces yo he pensado, no lo he escrito, no me atrevo, pero he pensado que en algún sentido, pensando en la policía de los pobres del siglo XVIII, en algún sentido todos nos hemos convertido en pobres, en el sentido de que el tipo de sujeto que de ahí se empezó a pensar, hemos llegado a hacer eso. Tiene una capacidad de extensión, el tipo de sujeto que se piensa, una capacidad de extensión, el tipo de gobierno que se crea, que va mucho más allá de la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que responde a alguna de los comentarios, y que me parece que es fundamental. Efectivamente me parece que es fundamental, y por eso destaqué esto de que en la ciencia de la policía
la cuestión de la miseria fuera tan clave y la cuestión de los pobres fuera tan clave. Era el desafío, era realmente el desafío crucial. Y ahí tomo a lo que dice Iñaki, por saber policial, que es una pregunta importante, y también lo decía Andrés a propósito de la episteme policial. Un par de comentarios. Lo primero es que la palabra policía todavía requiere que se escriba su historia. Lo digo porque ahora voy a referirme a qué entiendo yo por policial, pero yo he encontrado textos sobre la policía de las almas del 1500, del 1400, y pareciera ser que policía allí refiere a modos de conducción, por decirlo así, ¿no? A lo que diríamos pastorales. Es gobernar en el sentido de conducir a otros, y conducir a otros en el ámbito de la religioso. Yo no sé si ese habrá sido de donde se toma después por Botero y los que empiezan a escribir tratados de policía como ciencia de gobierno, ¿no? No lo sé, por eso digo que requiere todavía ser escrita esa genealogía. El tipo de trabajo que hago o intento hacer yo es intento ser muy preciso con esas transformaciones conceptuales, como bien decías tú, Andrés, de que no solo intento no solo hacer genealogía, sino, por decirlo así, una arqueología. Intento, y me interesa mucho, saber cómo se van conformando los conocimientos y las disciplinas teóricas, ¿no? Y por eso, Iñaki, mi uso de saber policial puede ser un poquito impreciso en términos Foucaultianos, pero refiere justamente a una ciencia de gobierno que encuentra su auge en el siglo XVIII, y el texto de von Giusti es de alguna manera un texto crucial, ¿no? Porque de alguna manera formaliza un saber disciplinario como ciencia de gobierno, del gobierno interior, ¿no? La distinción clásica que está en Foucault no es tan, no sé si, no voy a decir no es tan cierta, pero es más matizada en los textos, es que la política era una cuestión de relaciones exteriores entre estados, ¿no? Básicamente era política exterior, diríamos, ¿no? Y la policía era el modo de gobernar el interior del Estado. Y por gobernar el interior del Estado refiere justamente a las cuestiones que estábamos hablando, y yo les decía del índice del libro de Giusti, ¿no? El cultivo de las tierras, que se transen mercaderías, el comercio y la formación de los súbditos. Esos son los tres temas para Giusti, por ejemplo. Y entonces cuando hablo de saber policial me refiero en particular a eso, a esa ciencia de gobernar el interior del Estado, que fue muy importante y que tendrá muy mal futuro, diríamos. Hay un jurista español, uno de los pocos artículos españoles dedicados a esto, un jurista del año 40, 50, que es un profesor de Derecho Administrativo, lo que no es casual, porque con la policía surge también toda la serie de reglamentaciones que arman el Estado. Y entonces, curiosamente, él es el que rescata, un profesor de Derecho Administrativo que conoce eso y que estudia esas cuestiones, rescata el término policía. Entonces dice algo así como que fue un meteorito fugaz, brillante y fugaz, ¿no? Iluminó una serie de asuntos, ¿no? Iluminó una serie de problemas, pero duró poco. Y duró poco porque entre las cosas, es decir, no sé si por qué, pero entre las cosas que regulaba, un poco adquirieron vida propia también en cuanto a ciencias, ¿no? La agricultura era una de las cuestiones que están ahí, el comercio, la economía, en fin. Sus ramas, de alguna manera, se transformaron en seres independientes disciplinariamente. Y la policía quedó olvidada, y quedó olvidada, ¿no? Entonces, ¿en qué sí y en qué no diría yo que estamos en una episteme policial? ¿En qué sí? En que efectivamente ese, ¿cómo llamarlo así? ¿Cómo llamarlo? No quiero usar la palabra deseo, ¿no? Ese impulso por conocer el interior del Estado, conocer sus objetos, poder regularlo, mejorarlo, qué sé yo lo veo al menos en este momento policial, ¿no? Es realmente una ansiedad, es fascinante leerlo.
y tiene algo como del juego del cuento de Borges que cita Foucault, ¿no? Que ese cuento, un cuento chino que pone cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y que uno dice, ¿cuál es el orden de esto? Entonces uno agarra el índice de un texto policial y dice, ¿de qué está hablando? Pasa lo mismo con los textos caritativos, ¿no? El orden ya está perdido, ¿no? El orden que unificaba eso puede estar perdido, pero ese impulso de conocer el interior del Estado, de generar, y esto lo dice Schumpeter y me pareció súper interesante, dice, estos textos económicos, dice él, hablaron mucho del interior del Estado y quisieron conocerlo, aunque no lo realizaron, ¿no? Él ve desde perspectiva economista, una falla empírica, ¿no? Digamos, pero generaron como el espacio para que se empezara a realizar, se empezara a conocer, ¿no? Y en ese sentido uno quizás podría decir, claro, estamos en una sistema policial en ese sentido, ¿no? Ahora, como yo intento hacer un trabajo como arqueológico, o empezar, y de hecho ahora voy a empezar a trabajar cosas de economía de ese tiempo, me da susto decirlo así. Me da susto porque de alguna manera se pierde la especificidad de lo que surge también, ¿no? No va a ser lo mismo la agricultura que la economía que las obras públicas, etc. La psicología que el saber moral que está en la policía de los pobres. Y en ese sentido, claro, yo personalmente no lo uso, y tampoco lo usaría, creo, justamente porque puede tener el efecto indeseado de opacar esa multiplicidad que es rica en sí misma, ¿no? Eso. Ahora en el tiempo que nos queda, sigo con la segunda parte de la pregunta de Iñaki, y un poco relacionada con esto. Una de las cosas también muy interesantes de este periodo, a propósito de las pensiones, es que justamente la policía, y esto queda en los bordes de la policía de los pobres, un poco no le pertenece, pero es un derivado de la cuestión, son todos los sistemas de ahorro. Todos los sistemas de ahorro voluntarios surgen a propósito de esto, y las viudas, por ejemplo, que habían sido un rostro, como decía yo, milenario de los pobres, y en eso quizás alguno de ustedes lo ha leído, textos fascinantes de Peter Brown, un historiador gringo, claro, que trabaja la antigüedad tardía, y justamente refiere, yo quedé impactado cuando lo leí, estos rostros cuando aparecen los obispos en ese tiempo, siglo III, III y medio, como los padres de los pobres, ¿no? Y refieren, Basilio y otros, justamente a estas mismas figuras, las viudas, los huérfanos más que los niños, los huérfanos, los enfermos, y su tesis es justamente que esta de algún modo le dan rostro a una necesidad, y lo interesante también en términos políticos, es que ser amante de los pobres, que era el título con que se designa a los obispos, se empieza a designar a los obispos en ese momento, antes que la religión católica sea religión imperial, le empiezan a dar un lugar público al obispo, político, en diferencia al amante de la ciudad, que era la figura griega, que por ejemplo está en Aristóteles, que era la figura pública por antonomasia, ¿no? Se ama a la ciudad y se dona a la ciudad, y se hacen grandes donaciones al estilo Vicuña Maquena, ¿no? Esa es la figura pública por antonomasia, el amante de la ciudad. Y los obispos un poco empiezan a desarrollar esta figura que compite políticamente, que es el amante de los pobres, ¿no? Pero digo eso para decir que justamente las viudas en el siglo XVIII empiezan, o algunas de las viudas, sobre todo las viudas de personas más importantes, funcionarios, empiezan a desaparecer de los discursos o de los textos de la pobreza. Y empiezan a desaparecer porque se empiezan a crear sistemas de ahorro para ellos. Los Montepíos en particular, ¿no? Y se genera un sistema de ahorro que empiezan a transformar el paisaje en términos de rostros de la pobreza, y la viuda deja de ser ya el rostro, uno de los rostros más importantes, ¿no? Pero lo interesante a propósito de tu pregunta es que yo no lo he estudiado, sé que está ahí, digamos, es que se empiezan a generar estos sistemas de ahorros que de alguna manera, desde la perspectiva incluso un poco biopolítica, empiezan a regular los riesgos de la asistencia, que es un gran tema, ¿no? Es un gran tema policial en este sentido, ¿no? Y entonces para hacer una extensión hasta el día de hoy,
en ese sentido tenemos una discusión, podríamos decir, para jugar con los términos solamente, muy policial, ¿no? Muy policial a propósito de las AFP y sobre quién es dueño de eso, ¿no? Y también es muy policial en un segundo sentido, que también es interesante que tú lo mencionaste, que es en un texto que está citado en el texto de Paltrinieri, que es un italiano que vive en Francia, bien interesante. Él nota justamente una de las transformaciones en la pobreza. Bueno, lo dice Foucault lo dice en realidad. Foucault en la Historia de la Locura dice, mira, los pobres eran fundamentales para los ricos en tanto permitían la salvación, ¿no? Y los pobres empiezan a ser, en la Historia de la Locura, en la transformación que un poco responde a la policía de los pobres, muy importante para los ricos, porque de alguna manera le dan la riqueza. Trabajan para ellos. Y en términos de las pensiones, dan el monto que después se puede invertir, ¿no? No estamos en una discusión tan ajena, y eso es fascinante, ¿no? A esa. Ahora, yo no llamaría, es caritativa la discusión, en un sentido, diría yo, renovado de caridad, ¿no? Es renovado en el sentido que ya olvidó, y eso me parece que es un ingrediente político súper interesante, la posibilidad de pensar la propiedad común de todos los bienes, ¿no? Ese contenido, y por eso hablo yo de una especie de estabilización de la propiedad privada con la policía, ¿no? Ya no existe dentro del discurso caritativo, ¿no? Entonces uno habla de caritativo en el sentido de compasivo, ¿no? De por pena simplemente entrega, ¿no? Lo que pasa es que lo que esconde ese discurso compasivo, creo yo, que algunos pueden llamar caritativo, es una caridad ya transformada, ¿no? Una caridad que incluso quizás para los mismos creyentes católicos, algunos de ellos, sea el contenido de la caridad, ¿no? Pero hoy día. Pero claro, lo que hay es una discusión de justicia, en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, que también como se entendía antes, ¿no? Es qué merece cada cual y cuáles son los criterios para establecer las instituciones políticas comunes. Eso es la discusión de justicia, ¿no? En la filosofía contemporánea, en eso consiste, ¿no? Entonces, claro, la ambigüedad y quizás la falta de formación cívica que, permiten, y las herencias en algún sentido que hablan a través de nosotros, ¿no? Hay una frase muy bonita de Hacking, que es un filósofo de la ciencia, ¿no? Que los conceptos tienen memoria, ¿no? Es como, de alguna manera, como que hablaran solos, ¿no? Los echamos a andar sin darnos cuenta, ¿no? Pero claro, frente a eso yo diría, es bien interesante porque es una discusión policial, es una discusión a propósito de una institución que se crea en la policía, que retoma una noción renovada o policialmente renovada de caridad, pero que toca cuestiones de justicia, como también se entendía en ese tiempo. La justicia distributiva, es bien notable leer esos tratados porque la justicia distributiva tenía que ver con el orden de la polis, ¿no? Fundamentalmente, más que con la distribución de los bienes. La distribución de los bienes, y en Aristóteles es una sola línea, por ejemplo, cuando explica la justicia distributiva. Y en estos textos la distribución de los bienes realmente está, como decía yo, a propósito de los bienes comunes, un tipo específico de bienes, ¿no? Pero más bien la discusión de justicia distributiva en estos textos también tiene que ver con el orden interno, nosotros diríamos, de las instituciones políticas de la comunidad. Sigo. Quizás, en honor al tiempo, dos cosas para cerrar, o no sé si les parece, pero bueno, una cosa a propósito, todo, como decían alguien, y a propósito de los barrios críticos lo digo, uno puede encontrar riqueza aún en esa frase de Foucault, ¿no? de las problematizaciones como matrices de cambio, ¿no? Esto no significa que todo se jugó en el siglo XVIII, pero hay una matriz que uno puede más o menos dibujar, dentro de la cual se empiezan a generar cambios, ¿no? E innovaciones, y por eso es que yo
creo que tiene valor ser cuidadoso en cuanto a las diferencias disciplinarias, en el sentido de las disciplinas que empiezan a pensar esto, y una podría ser esto de los barrios críticos. Pero hay cosas que son también de la matriz, y ahí tomo lo de los infractores de ley, y lo del lugar del Estado, que yo lo relacionaría, no quiero forzar las cosas, pero hay una cosa bien también alucinante de estos textos, y en eso yo les recomiendo, si es que tienen la paciencia, hay que tener paciencia para leer estos textos, porque uno los empieza a leer y cree que esta gente, claro, vive en otro planeta. En algún sentido, hay un ejercicio que estamos haciendo, que es de alguna manera delinear una matriz, pero cuando uno lee el texto y lo toma en serio en cuanto texto, realmente uno tiene la impresión de que estamos viviendo en mundos distintos, ¿no? Pero aún así, el texto de Bernardo Ward, que se llama Obra Pía, que este irlandés que terminó siendo secretario de Comercio de Fernando VI, si no me equivoco, es decir, antes que Carlos III, el gran rey Borbón, ¿no? Lo interesante de ese texto es que primero se sitúa en la caridad, ¿no? El título lo dice, es una obra pía. Pero para transformarla completamente. Y lo relevante en la transformación, a propósito de lo que decía Jimena, es que, claro, a primera vista el rey y el Estado son fundamentales. Todo se hace para la riqueza de la monarquía, todo se hace para el poder del Estado. El rey es la figura a quien se le dedica el texto, el rey es la figura con quien se habla, el rey es a quien se le pide permiso para publicar explícitamente, etc. Y el rey es, esto es el lado un poco que muchos han enfatizado, el rey es quien realiza una labor que es fundamental y difícil, que es el que va a recoger, es la palabra que se usaba en ese entonces, a los vagos, es decir, los va a detener. Es el que usa la fuerza física, ¿no? Y ese es el lugar que tiene dentro del texto de White. El rey es el que va a recoger a los vagos, va a permitir que esto empiece a ordenarse. Pero lo notable es que el rey después está como ausente, diríamos, ¿no? La hermandad que promueve Walt, y que de algún modo realiza la policía de los pobres, porque la policía de los pobres es fomentada desde la monarquía, pero no es sostenida por la monarquía, ni financieramente ni institucionalmente. Si bien la monarquía, por ejemplo, el rey establece algunos hospicios y algunos hospitales, muchos otros no son establecidos por el rey, y son establecidos incluso por fondos píos, etc., ¿no? Y en el texto de Ward lo interesante es que el rey, que parece todopoderoso, empieza a estar ausente. ¿Y empieza a estar ausente para qué? Para conocer los territorios, que es un tema que alguien mencionaba, ¿no? A propósito de los barrios críticos, ¿no? Hay un sueño en ese tiempo, que después se realiza, entiendo yo, a través de las intendencias y otras cosas, pero están las diputaciones de caridad, que es mapear el territorio. Mapearlo, ¿para qué? Para conocer sus posibilidades y para conocer a su gente. La llegada a la casa de los pobres es fundamental como un acto de conocimiento. Y esa labor, por ejemplo, no está a cargo del rey, sino que de la hermandad. ¿Y quién es la hermandad? La hermandad son los ilustrados, y los ilustrados en particular económicamente. Y estos ilustrados económicos, que son una especie de fuerza intelectual, sobre todo, más que material, van a convocar a los otros dos estamentos. Y esto es interesante un poco en términos de... Hay cierta reminiscencia de esto también hoy, ¿no? Que es la nobleza y el clero. Esos dos estamentos son ampliamente criticados en estos textos. ¿Por qué? Básicamente por ociosos. La sociedad no solo era un problema de los pobres, era un problema de los clérigos y era un problema de los nobles. Los clérigos además van a ser criticados por célibes, porque se necesitaba multiplicar la población. Entonces hay discusiones sobre el celibato, ¿no? Que hay que restringirlo. Y los van a convocar un poco, estos textos intentan persuadir, ¿no? De que se iluminen, de que adquieran estos conocimientos económicos en esta hermandad que yo veo como el antecedente de lo que serán después las sociedades económicas del país, ¿no? A partir de las cuales se arman las primeras cátedras de economía civil en España, por lo demás. Pero lo interesante, volviendo a tu comentario, Jimena, es que
el sueño de Estado, por decirlo así, el sueño de Ward, no es un Estado omnipresente y que por sí mismo, en términos de agencias estatales, llega a todo, sino que es un Estado que nosotros llamaríamos hoy día neoliberal en algún sentido, ¿no? Es un Estado llevado por los vasallos ilustrados y financiado por los vasallos ilustrados. Y ellos son los que recorren los lugares, y ellos son los que van a armar no solo las diputaciones de caridad y llevarlas, porque las diputaciones de caridad, si bien son instituciones públicas, se componen por vecinos que están a cargo. Entonces hay una especie de sueño de Estado del cual todavía somos parte, ¿no? Que para decirlo en términos de Foucault, en términos de Hacking también, que eso es lo bueno de los filósofos analíticos que no le caen bien a Tuiyang, pero tienen imágenes que son simples y de alguna manera ayudan, ¿no? Hacking habla del tenedor de Foucault, para explicar justamente esta cuestión de la arqueología que logra establecer el tenedor, ¿no? Que logra establecer una base sobre las cuales distintas opiniones incluso disputan y son contradictorias, pero es sobre la base que existen esas disputas, ¿no? La discusión a propósito del rol del Estado, qué sé yo, en algún sentido quizá se arma aquí, ¿no? En este sueño policial, que respecto a la pobreza está en Ward, creo yo. Y lo segundo que yo veo como relevante a propósito de la transformación que está supuesta en todos los programas de intervención de los infractores de ley es clarísimo, ¿no? Si bien históricamente, digamos, históricamente reciente, ¿no? Las discusiones al interior de los discursos jurídicos más teóricos contra lo que era la ley de protección del menor, y la palabra menor estuvo muy cargada justamente por esto, ¿no? No se ha logrado desprender realmente de ese pasado transformador, ¿no? La discusión que era el menor objeto de asistencia y el adolescente sujeto de derecho. Ese era un poco el resumen de la disputa, ¿no? Pero al menos en la implementación y en el desarrollo de la ley de infractores de ley es un buen ejemplo que esta fuerza transformadora, ¿no? Es fuerza transformadora, pero es como esta fuerza por transformar al sujeto, en este caso al adolescente pobre fundamentalmente, no se desvaneció por una nueva ley. Y en eso la intuición de Foucault también es interesante, ¿no? ¿Qué habita la ley, ¿no? La ley, hay cierta, lo digo con respeto a mis amigos abogados que puedan verlo, pero hay cierta ingenuidad jurídica a veces, en cierto fetichismo, diría Carlos Peña en un artículo, ¿no? En esto de enarbolar la ley. Pero ¿qué habita en la ley? Y es en el caso de la ley de infractores de ley, y en el caso, yo creo, y tomo ahí lo que decía María Elena, del gobierno de los pobres en general, el impulso transformador no se ha ido. Y ese impulso transformador yo lo veo ligado a la herencia caritativa, en el sentido que dije, ¿no? En el sentido de que la caridad era un acto de verdad. Es decir, era un acto por el cual el sujeto tenía que decir la verdad sobre sí mismo. Y al hacerlo, debía transformarse. Y esa transformación, yo no lo expliqué en detalle, era un poco, y ahí tomo lo de Harold, efectivamente, como tú dices, como yo lo entiendo, esa transformación no era fácil, si uno lee esos textos. Era una transformación difícil, belicosa, la llamo yo. Es decir, era una pelea constante con las propias pasiones. Y estos son los dos conceptos que ordenan la discusión, para que el amor caritativo habite en el corazón y de alguna manera expulse el amor propio. Esos eran los términos, ¿no? Era una especie de renuncia, si ustedes quieren, por decirlo así, a la propia voluntad, ¿no? Un poco a lo Nietzsche, yo creo que hay algo de cierto en eso, que se da en esta fuerza caritativa, en la caridad como acto de verdad. Lo que implica que, como dices, perdón que cita a tanta gente, pero es para no decir que estas son ideas mías, pero Senelart, que es un francés, lo dice muy bien, que de algún modo hay una especie de paradoja en el gobierno que quizás es herencia de nuestro catolicismo, que se gobierna a los otros para transformarlos.
es como un intento de gobernar al que no es, porque se gobierna a alguien para que sea distinto. Y eso es lo que yo lo leo, digamos, como de nuevo, en la perspectiva genealógica, como un lugar de emergencia para eso esto, ¿no? Como una especie de herencia caritativa. También lo es, para decir el otro lado, la herencia caritativa, que también la apunta Senelar y que me parece interesante, ¿no? Foucault trata esto dentro de la idea de la individualización del pastorado. El pastorado es individualizante, ¿no? Es decir, conoce al sujeto, va, le pregunta. Pero hay una perspectiva que es la que también destaca Senelar, que me parece que es interesante y que recoge otra vertiente del catolicismo que ha sido fecunda y a la cual yo admiro. Es decir, no porque todo se reduzca en esto, ¿no? Pero es ambivalente esta función que voy a decir también. Pero el pastorado también dice eres incorporante. La posibilidad de incorporar a un sujeto, incorporar al que está mal y no simplemente expulsarlo, es una función que el pastor tenía desde el comienzo, ¿no? Y en el extremo, y esta es la parte que yo por lo menos admiro, claro, llega el martirio. Es el ejemplo que pone Foucault en el 4º volumen de la historia de la sexualidad. El martirio, sacrificio de la propia vida por la incorporación del otro, que es el ejemplo que usa Senelar también, ¿no? Entonces, todo esto para decir, perdón la vuelta larga, pero del efecto de este impulso transformador, ¿no? Que creo, no es que no haya sido renovado, por ejemplo, y la psicología, etcétera, ¿no? Pero que creo encuentra en algún sentido algún tipo de matriz en este sujeto que empieza a pensar el cristianismo, ¿no? Como un sujeto que tiene que transformarse en otro para ser realmente creyente, ¿no?